¿Qué tal, mis queridos amigos del Centro Arete? Les saluda el psicólogo Humberto del Castillo Grau para una nueva edición, para una nueva versión de los audios Arete. ¿Saben ustedes, o los que recién nos sintonizan por primera vez, que Arete significa virtud, autoposesión, autodominio, dominio personal, señorío de sí mismo, maestría personal? Arete es una palabra griega que significa virtud. Y el Centro Arete, entonces, hace algún tiempo, cuando pensamos en el Centro Arete, queríamos hacer un centro, conformar un centro que tenga esta mirada integral del ser humano y que tenga una mirada positiva, que no se fije en lo malo, en la enfermedad mental, no, sino que sea un centro que busque que la persona se conozca, se reconcilie, viva la virtud. Y desde esa virtud y desde esa reconciliación personal obtenga entonces una excelente salud mental. El día de hoy vamos a hablar de la recta valoración y afectividad. Efectivamente, mis queridos amigos, ese es un tema muy importante. Recta valoración y afectividad. O podríamos decir también valoración personal y afectividad. Les recomendamos, quienes quieran no solamente escuchar, sino de pronto leer un poquito más. Bueno, hay un libro muy bueno que hemos editado en Arete que se llama el libro Vivir Reconciliado. Ahí pueden encontrar más datos. O también pueden encontrar mi libro que se llama Reconciliación de la Historia Personal. Ahí también se explica ampliamente estos conceptos. Ambos libros los encuentran en Amazon.com. Y si no pueden acceder a estos libros por Amazon.com, les recomendamos, aparte de estos audios Arete, que busquen el blog Psicología y Virtud. El blog Psicología y Virtud, ahí hay dos artículos o varios artículos donde hablan de este tema de la recta valoración y afectividad. Pero para hablar de la recta valoración y afectividad, en primer lugar hay que hablar de dos dinamismos fundamentales en la persona. También hay un audio que habla de los dinamismos complementarios, los dinamismos de permanencia y despliegue. Son unos impulsos, son unas tendencias que todo ser humano tiene, a permanecer y a desplegar. Estos dos dinamismos complementarios de permanencia y despliegue se expresan psicológicamente en las necesidades de seguridad y significación, que son constitutivas de la persona y que también son complementarias entre sí. Necesidades de seguridad y significación. El día de hoy, para hablar de valoración personal y afectividad, vamos a hablar un poco de lo que es la necesidad psicológica de significación. La necesidad psicológica de significación es la expresión de la aceptación de sí, valoración personal y amor. Corresponde a la necesidad de otorgarle sentido a lo que se hace cotidianamente para descubrir su proyección trascendente. ¿Qué queremos decir con esto, amigos? Que todos, cuando hablamos de valoración personal, cuando hablamos de recta valoración personal, estamos hablando de que todo ser humano tiene un sentido de su vida, tiene un proyecto de vida. Todo ser humano, toda persona, tú y yo, necesitamos valorarnos y necesitamos ser valorados. Necesitamos querer y necesitamos ser queridos. Necesitamos aceptarnos. Entonces, en ese contexto, cuando hablamos de la recta valoración, de la valoración personal, estamos hablando, en primer término, de esa capacidad de encontrar un proyecto de vida. Y ya hemos dicho en otro audio Arete que la valoración personal o que la recta valoración de sí mismo es esa mirada integral, adecuada y objetiva de mí mismo. Pero entonces esa valoración objetiva, adecuada, integral de mí mismo, tiene un elemento muy importante que es mirar mi proyecto de vida, mirar mi misión, lo que hablamos en un Arete también, de abrirnos a nuestra identidad, a poder responder la pregunta ¿quién soy? Entonces es muy importante entender que estoy invitado a la valoración personal y que esa valoración personal es algo fundamental para alcanzar la felicidad.
El hombre contemporáneo normalmente trata de satisfacer esta necesidad de significación y también la necesidad de seguridad con cosas inferiores a su dignidad de persona, ¿no? Y yo digo en el libro Reconciliación de la Historia Personal, es como ponerse unos zapatos 2 tallas más pequeñas. Quien pretende encontrar seguridad y significación en el placer o en el mero bienestar de hacer siempre su gusto, lo que podemos decir el capricho, el engreimiento, en el tener cosas y fama, en el dominio que puede ejercer sobre los demás y realmente cree que será feliz, así terminará negando su propia dignidad, su propia identidad y la de los demás. Solo verá en ellos unos objetos capaces de darle placer, admiradores sin rostro, ocasiones de ser alabado o seres inferiores a él. Quien vive así, en el fondo no se conoce a sí mismo, no se acepta, no se ama, y vive sometido a la tiranía de sus pasiones desordenadas. Y se ha hecho literalmente esclavo de ellas, porque ha dejado de verse a sí mismo como persona, muchas veces mutilando su corazón y su mente, ¿no? Entonces, ya sabemos lo importante que es este tema de la valoración personal, ¿no? Esa mirada integral, esa mirada objetiva, ese descubrimiento de mi propia identidad, esa necesidad de tener un proyecto de vida, de abrirme a mi misión y mi tarea. Ese es el primer gran tema de la valoración personal. Y el tema de la afectividad también está íntimamente relacionado. Y todo dentro del contexto de la necesidad de significación. Porque entonces el hombre se valora y valora a los demás. Y se sabe valorado. Pero no solamente hay que valorarse y valorar, sino también hay que quererse y querer. Hay que amar y ser amado. Entonces, para explicar este tema de la recta valoración o de la valoración personal y afectiva, podemos usar el ejemplo de la moneda, ¿no? Son 2 caras. Una cara es la valoración personal, la recta valoración de sí mismo, y otra cara es el tema de la afectividad. Están conectados entre sí, están relacionados entre sí. Entonces, la primera cara, entonces, es la valoración personal, es decir, el valorarme y valorar, el abrirme a la valoración de los otros. Y la otra cara, entonces, es el sentirme amado y el amar. Es importante entender que el amor y la afectividad tienen mucho que ver con la recta valoración de sí mismo, debido a que tanto la afectividad como la recta valoración de sí son procesos que tienen que ver con el otro y con el mundo. Como ya hemos dicho, son 2 caras de la misma moneda, puesto que la afectividad mira más a las emociones y sentimientos, es decir, al sentir, al experimentar, a la inmediatez, mientras que la valoración de sí mismo se refiere a la identidad, a la integración, al sentido de la vida o existencia. Pero no se excluyen, sino que se complementan, se integran, son interdependientes y se explican mutuamente. Ese es un tema muy importante. Entonces, cuando uno avanza en autoestima o uno avanza en recta valoración de sí mismo o cuando uno avanza en valoración personal, también está avanzando en madurez afectiva, también está avanzando en estabilidad emocional, también está avanzando en capacidad de manejar nuestras emociones, lo que la psicología contemporánea a través de Daniel Goleman llama la inteligencia emocional. No puede existir positiva madurez afectiva sin una recta valoración de sí mismo, como no puede existir un recto amor de sí mismo sin una positiva madurez afectiva que haga sentir y percibir a la persona aceptada, amada y segura. Por eso es muy importante tener una valoración objetiva, real, espiritual, auténtica de sí mismo, para que la persona no se quede encerrada en ella misma, pudiéndose abrir al mundo, a los demás y a Dios. Qué importante entonces, amigos, es entender este concepto de la valoración personal y de la afectividad. Qué importante es comenzar a trabajar en la valoración personal y en la madurez afectiva. Por temas, digamos, pedagógicos, uno puede empezar por la madurez afectiva o por la valoración, pero uno va a jalonar definitivamente a lo otro, porque como hemos dicho, son 2 caras de una misma moneda.
Muy bien, mis queridos amigos, les agradecemos su compañía en esta nueva edición de los Audios Abrete, donde hemos hablado de este tema tan interesante y tan importante para cada uno de nosotros, como es de la valoración personal y la afectividad. Muchas gracias, mis queridos amigos, y les recordamos que la ART es la reconciliación de las facultades del ser humano. Muchas gracias y hasta la próxima.